Hoy nos encontramos aquí en una entrevista semiestructurada con el sociólogo egresado de la Universidad Nacional, el señor William Olaya, quien participó del proceso de paz en el año 1989. Muy buenos días. Buenos días, don William. Doctor, para usted, ¿qué significado tiene la violencia? La violencia es una problemática que ha atravesado la mayoría de la historia del país. Para llegar a los momentos que estamos viviendo hoy, tenemos que retroceder un poco en la historia y ubicarnos el origen de este tipo de violencia política, que la adelantaron movimientos o grupos guerrilleros que se alzaron en armas, y su trasegar política estuvo acompañado de las armas, y en ese trasegar político pues hubo cantidad de violencia. Entonces es bueno, en 1936, después de un largo periodo de gobiernos conservadores, llegó a modernizar el país, a situación económica deplorable. Quiso solucionarlo y los sectores dominantes del país y retardatarios no quisieron. Continúa el proceso del Partido Liberal en el poder. Después Lleras Restrepo quiso hacer otra reforma agraria, tampoco se lo dejaron. En el año 48 irrumpió a la escena política un líder carismático como Jorge Luis Gaitán, que arrastró las grandes masas pobres y campesinas, tanto el sector rural como urbano, y fue asesinado en Bogotá en la carrera séptima, el famoso Bogotazo. Tras la muerte de Jorge Luis Gaitán, la gente se levantó. En Bogotá hubo cantidad de desórdenes en el resto de partes del país, ciudades del país, hubo eventos y golpes de estado y tal, pero se genera lo que se llama la violencia. Esta violencia trajo otra vez, los conservadores volvieron al poder y se crearon diferentes expresiones de violencia como la policía chulavita y los famosos pájaros, que empezaron desde el Partido Conservador, policía chulavita, empezaron a matar liberales, a desalojar campesinos de sus tierras, y eso trajo como reacción y como respuesta de sectores campesinos se organizaran y crearan autodefensas campesinas para evitar la muerte. Todo el país padeció eso, la mayoría del país padeció esa famosa violencia, y como resultado de eso hubo más o menos 300.000 muertos. Para solucionar esa violencia, tenemos que el Partido Liberal y el Partido Conservador, como expresiones políticas, podían acceder al poder, a ser presidentes, tener gobernador. 24, a partir del año 48, 54, 57, que fue la época de la violencia, esa violencia se dirimió, o se zanjó, o se pactó ese proceso de paz, dividiéndose el poder unos y otros. Las víctimas de esa época no fueron reparadas. Nadie le contó la verdad al país ni al mundo de qué era lo que ha pasado, por qué se hizo eso. Eso no en estos movimientos guerrilleros a decir, bueno, yo tengo otra postura política frente al país, tengo otra postura social de cómo se debe manejar este país, y no podían participar porque solamente podían liberales y conservadores. Eso hizo este estrechamiento y encerramiento político, hizo que las expresiones políticas que querían participar en política no lo pudieran hacer. Como no lo podían hacer por las vías legales, optaron por coger las armas y a través de las armas hacer política. Ahí fue el surgimiento Pinilla, que hubo Rojas Pinilla que tomó el poder, y uno de los propósitos era lograr esa paz de la que venimos hablando, de la que se logró a través del 48, y efectivamente logró desmovilizar y llegar a un acuerdo político con estos grupos insurgentes, movimientos guerrilleros de Marulanda,
sur del Tolima, Guadalupe Salcedo, en los Llanos. Efectivamente, estos tipos firmaron un armisticio, entregaron las armas y se vincularon a la vida social y política del país. De la derecha, y Marulanda volvió otra vez a coger las armas, y aquí ya habían expresiones del Partido Comunista. Don William, ¿cree usted que luego de 50 años de violencia en Colombia sea posible lograr la paz? Claro que es posible lograr la paz, y los pasos que hoy estamos dando y los pasos anteriores que se han dado son todos encaminados al proceso de paz. A la paz podemos llegar, y es un anhelo todavía, porque hay sectores que hoy no quieren que lleguemos a la paz real. En el año, ya aquí diferentes, cuando yo decía que se formaron las FARC, igualmente se formaron otros grupos guerrilleros. El Ejército de Liberación Nacional, el EP, el PRT, el Quintín Lame, son grupos guerrilleros que se formaron por la misma situación, similares situaciones a la formación de la FARC. En el año 1970 hubo elecciones presidenciales y como candidatos estaba Misael Pastrana Borrero y Rojas Pinilla. Había un fervor igualmente por Rojas Pinilla grandísimo en los sectores populares. A las 4 o 5 de la tarde empezaron a dar los informes de la registraduría de cómo se venían desarrollando, cómo fueron los resultados de las elecciones. Indudablemente iba ganando Rojas Pinilla. A las 8 de la noche decretaron toque de queda, le dieron el último resultado y mandaron a la gente a dormir, no dieron ningún resultado, y al otro día, muy tempranito, dieron el resultado de que Rojas Pinilla había sido derrotado y que Misael Pastrana Borrero había sido el presidente de la República. Un fraude que hoy todo el mundo lo reconoce. Se robaron las elecciones presidenciales de Rojas Pinilla, y ese fenómeno hizo que sectores de la NAPO y afines a la NAPO crearan otro movimiento guerrillero que se llamó el M19. El M19 apareció a partir del robo, del fraude de las elecciones de 1970, y en el 97, 98, 99 se desmoviliza, entrega las armas a través de un pacto político con el gobierno. En esa misma época se desmoviliza el PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Quintín Lame, que era un movimiento guerrillero de los indígenas, y el EPL, Ejército Popular de Liberación. O sea, en Colombia ha habido procesos de guerra, de insurgencia, de guerrilla, de violencia política, que a través de negociación política se ha solucionado. Ya dijimos PRT, EPL, Quintín Lame, M19 negociaron. Hoy, en este momento, en el presente, nos tiene debatiendo el proceso de paz con la FARC. ¿Cree usted que estos integrantes de estos grupos son culpables o no culpables y pagaron por estas fechorías que hicieron? Bueno, la pregunta es como muy esquemática, pues. Obviamente ellos se alzaron en armas, la violencia y el accionar de fusiles, obviamente que trae víctimas, trae desastres, trae catástrofes, corre sangre, se cometen desafueros, y hubo cantidad de víctimas que no deberían ser víctimas del conflicto. Si un conflicto armado es el enfrentamiento entre dos bandos, el aparato estatal y el cuerpo guerrillero por el otro lado, en muchas oportunidades, en demasiadas oportunidades, las víctimas fueron la población civil, y fueron de ambos lados. Mire, durante el gobierno, los 8 años de Uribe, hubo más de 4.000 falsos positivos, adelantados
e impulsados desde la Presidencia de la República y cometidos por los diferentes guarniciones militares del país. El presidente en la misma ocasión salió y dijo que no andarían comiendo café. Y fueron muchachos que fueron sacados, los más famosos fueron los de Soacha, inclusive jóvenes pelados con retraso mental, con síndrome de Down, fueron sacados de allí, los llevaron, los mataban, les ponían un uniforme, un arma. Esos son delitos de lesa humanidad. Están pendientes porque la justicia cobre eso. Está impune. Está impune. Muchos de los que están participando allí, de los que participaron, de los militares que participaron allí, quieren y pidieron, ya van a entrar a la Justicia Especial para la Paz, que fue la institución que se creó en el acuerdo del alcalde y el gobierno para aplicar la Justicia Especial para la Paz. Allí van a ir todos los integrantes de la paz y tienen que contar la verdad. Si no cuentan la verdad, se les aplica el Código Penal y van a tener 40 años de cárcel. Si cuentan la verdad, toda la verdad de lo que sucedió, van a tener unas penas alternativas. Hoy se aplica en el mundo entero lo que se llama la justicia transicional, que es una justicia que centra, su objetivo fundamental es la víctima. Entonces, en este proceso de paz se aplica lo que llama verdad, justicia, reparación y no repetición. Verdad es que le cuentan a las víctimas la verdad. Verdad, justicia, reparación, perdón y no repetición. Le piden perdón a las víctimas, le reparan a las víctimas, prometen sinceramente la no repetición de los actos y verdad, justicia, reparación y no repetición. Esos son los elementos que va a dirimir la Justicia Especial para la Paz. La Justicia Especial para la Paz es una cantidad de magistrados, altos magistrados, tienen el mismo rango de magistrados que son los que van a dirimir allí en las diferentes salas de exposición, acusación, qué sé yo, es donde se van a resolver. No solamente van a ir a la Justicia Especial para la Paz los miembros de la guerrilla que hayan cometido delitos de lesa humanidad, sino también militares que hayan participado en el delito de el Ritualejo del Río está haciendo cola para entrar a la Justicia Especial para la Paz. Él está sindicado de asesinatos, delitos de lesa humanidad, de ser cómplice del paramilitarismo, hicieran presencia allí, se sometieran a la Justicia Especial para la Paz, pero el Congreso de la República no aprobó esa norma y por lo tanto los civiles o los particulares voluntariamente podrán ir allí o no ir. Doctor William, una pregunta más. ¿Cuál cree usted que sea la razón por la que ha tardado tanto este proceso de paz? Que si bien vemos día tras día, antes nos ha traído como más violencia, más víctimas, más desacuerdos. Bueno, el proceso de paz duró 5 o 6 años y se adelantaron las conversaciones en Cuba. Allá se firmó un acuerdo, el presidente Santos lo trajo al país, lo sometió a un plebiscito, a ver si el pueblo lo aprobaba o no lo aprobaba. Los sectores que están en contra del proceso de paz se opusieron, y se opusieron de la manera más tramposa. El gerente de campaña, un tal Uribe, no Vélez, sino otro Uribe, otro Vélez, pues, gerente de campaña, confesó que habían inducido a la gente, habían movido a la gente a través de emociones y de mentiras para que la gente votara por el no. Entonces, ganó el no por 50.000 votos, pero ganaron. O sea que ahí uno entra a decir que el rol social en el cual uno se desenvuelve o los grupos que están alrededor de nosotros sí influyen en nuestras decisiones. O sea, está diciendo que hubo una influencia
para generar que esas personas votaran por él. Claro, sí, mire, ellos lo dijeron, salieron con el cuento de lo de género, que el Ministerio de Educación estaba sacando unas cartillas que los chinos los leían sobre maricas. Mentira. En la costa decían, mire, si usted llega a saber, si llega a pasar a aprobar el plebiscito, no sé qué, eso nos invade Venezuela. En diferentes partes decían, a todos les decían, a los pensionados les decían, les van a quitar media pensión, que Roy Barreras presentó un proyecto de ley. Mentira, eso no existía. Todas las mentiras posibles fueron confesas, lideradas por Uribe, el señor corrupto que fue echado de la Procuraduría por corrupto, Ordóñez, Marta Lucía Ramírez, Villas Morales, unos pastores radicales, decían eso, que iban a volver a los chinos maricas, que los homosexuales iban a tomar el poder, que no sé qué, toda la homofobia y todas las fobias posibles las metieron allí, y a través de emociones, no de transmitirles realmente qué era lo que se había aprobado en Cuba. Manipularon a la gente y hicieron que no. Santos, ante la derrota el triunfo del no, les dijo, bueno, esto tiene que seguir para adelante porque el Estado colombiano ya firmó con las FARC. Pues lo citó, hubo unas sesiones, un mes y medio, se les llamó para decir, bueno, la solución es, démosle continuidad a esto. ¿Qué les parece más de lo que se firmó en Cuba? Entonces, hubo 30, 40 sesiones donde todos estos sectores fueron, ay, que sí, que pues métale esto, bueno, hicieron cambios. Y como resultado de esos cambios salió un nuevo acuerdo de paz. Y se firmó en el Teatro Colón. Con todas las modificaciones que plantearon los del no. Se hizo un nuevo acuerdo, se firmó en el Teatro Colón de Bogotá. Y el gobierno, desde luego, el compromiso de implementar esos acuerdos. Don William, una pregunta. Si usted tuviera la posibilidad de modificar algún punto del acuerdo de paz, ¿qué punto modificaría? Pues la verdad es que ningún acuerdo de paz podrá ser perfecto, ¿no? Pero el más imperfecto acuerdo de paz es mejor que una guerra. Por más imperfecto que sea, es mejor que una paz. Cualquiera puede tener opiniones diferentes. Lo central del proceso de paz, los acuerdos, la guerrilla, el compromiso es una guerrilla que está levantada en armas con unos criterios políticos de toma del poder e instaurar una sociedad que ellos tienen en la cabeza. Pactó con el gobierno cómo nos sentamos. El propósito es uno, nosotros dejamos las armas, dejamos de hacer política a través de las armas para hacer política bajo el imperio de la Constitución que hay en el país. Entonces la FARC efectivamente entregaron las armas y van a hacer política. ¿Qué pidieron la FARC? Participación política. ¿Qué les dio el gobierno? Participación política. Les dio de manera temporal 5 representantes a la Cámara, 5 senadores y 5 representantes a la Cámara. Eso se ha dado en todas las negociaciones de paz del mundo, en Nicaragua, Salvador, Honduras, Irlanda, Irak. Eso fue en últimas lo que se firmó en La Habana y se ratificó en... ¿Cree usted que se va a ver afectado el proceso de paz según el candidato que gane en esta actualidad? ¿Y los cambios que pueden ser? Claro, muy interesante la pregunta. Pues en el próximo cuatrenio es el tiempo de la consolidación del proceso de paz. Ya los acuerdos firmados tienen que llevarse a la práctica. Y llevarse a la práctica es llevar el Estado a esas regiones que han sido azotadas por la violencia. La consolidación equivale a los sectores campesinos entregarles tierras
darles asistencia técnica, darles los insumos y ponerlos a producir. Aquí en el país hoy estamos importando 14 millones de toneladas de alimentos todos que podríamos producir aquí en el país. Y la tierra, los grandes latifundios ociosos sin producción, pues eso tiene que modificarse. Y tiene que darle la posibilidad a los campesinos para que tengan sus tierras y produzcan alimentos. Esa consolidación de ese proceso de paz se tiene que seguir adelantando en el próximo cuatrenio. Equivale también a estos sectores olvidados donde la violencia hizo estragos, que llegue allí la justicia, que lleguen fiscales, que lleguen jueces, que llegue salud, que lleguen puestos de salud, que lleguen hospitales, que lleguen escuelas, que llegue el Estado allí a ejercer su dominio, su poder, y que llegue allí el Estado social de derecho. Eso es lo que se va a adelantar en el próximo cuatrenio. Y hay expresiones políticas, el país está dividido precisamente entre quienes quieren consolidar y darle desarrollo al proceso de paz y quienes quieren y dijeron ya que van a hacer trizas el proceso de paz, que es el sector del señor Uribe y del señor Iván Duque. Y Vargas Lleras va por la misma línea. Ellos quieren, para ellos es beneficioso la guerra da dividendos, la guerra da lucros. Si ustedes se dan cuenta, terminado el proceso de paz, 10.000 más o menos fusiles que se silenciaron, empezaron los medios a aparecer otras cosas. Empezaron a aparecer que el país se lo estaban robando. Entonces apareció el caso de Reficar, 17 millones que se robaron. Apareció que la Corte Suprema de Justicia, algunos miembros de allí estaban vendiendo procesos. Apareció que la corrupción se campea, es mayoritaria en las altas esferas del poder, en el Congreso de la República. Apareció que en Córdoba, en Montería, en todo el país, los gobernadores, los alcaldes no hacen sino jalarle a la corrupción. Antes eso era silenciado por el ruido de los fusiles, entonces el noticiero salía bomba en tal lado, el cilindro bomba, ataque allí, ataque aquí. Y con el proceso de paz empieza a revelársenos otro país, un país que antes el ruido de la metralla no nos dejaba escuchar ni ver, y hoy empieza a verse otro país. Y hay sectores que quieren que siga el ruido de los fusiles, el ruido de las bombas, el ruido de la sangre, porque a través de ellos siguen manipulando, robándose este país. Eso es lo que quieren. Don William, hemos evidenciado en el transcurso de todos estos años el fenómeno del desplazamiento forzoso. La guerrilla tenía la costumbre de realizar el desplazamiento forzoso y los menores de edad reclutarlos a sus filas. ¿Cómo clasificaría usted estos menores que han estado en el fenómeno de la violencia? ¿Como víctimas o como victimarios? Pues obviamente que son víctimas. Un menor de edad es un menor de edad que tiene que estar cumpliendo su rol de joven o de niño. Si es niño, pues debe estar al lado de su papá, su mamá en la escuela. Si es un joven, debe estar en el colegio. Y quien lo sustraiga allí es un delito. Y es un delito atroz. Cosa que no debe suceder. ¿Cómo podemos generar paz por medio de los colegios? De la educación de estos niños que se ven afectados. Pues, la paz tiene que apuntarle a lo que origina la guerra. La guerra siempre se origina por problemas sociales. Hoy, actualmente, a los niños, a los jóvenes, hay que quitárselos a las mafias. En las grandes ciudades, el microtráfico y estas mafias están tomándose a los niños, reclutando a los niños, paga a los niños y a los jóvenes, pagándoles para que ejecuten diferentes roles en todo el proceso del microtráfico, trata de blancas, minería ilegal. Hoy esos son los reclutadores de estas nuevas juventudes, que el gobierno tiene que sacarlos de allí y ubicarlos donde deben estar. Don William, ¿qué impacto social cree usted que tendrá el proceso de paz
donde las víctimas van a tener que relacionarse directa o indirectamente con sus victimarios? Bueno, el impacto ya se ha venido dando. Las víctimas estuvieron en Cuba. Diferentes representantes de todos los sectores del país fueron en varias oportunidades a Cuba, se sentaron cara a cara, frente a frente con los victimarios y llegaron a acuerdos. Hubo perdón de lado y lado y con la mayoría, ¿no? Hay gente que no perdona y quiere que, no entiende que de pronto el perdón es la mejor manera de sanar unas heridas en una sociedad, es cuando la gente se perdona, cuando la gente se promete una sana convivencia. Ese es el problema. Ese es el problema que hay que seguir solucionando, porque la paz real es la que le compete a toda la sociedad. Lo que se firmó con la guerrilla fue el desarme de la guerrilla y la incursión de la guerrilla en la política. La paz real involucra a toda la sociedad. La paz es equidad. Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo, como el sexto, séptimo. La paz tiene que ver con la solución de los problemas de todos. Se hace no a las mentiras. La paz es que nos conduzcamos por caminos ciertos y orientados por propuestas y no por emociones, por mentiras. Eso es la paz. Con la guerrilla se firmó el cese al fuego y ya. Pero la paz de los colombianos, aquí se siguen muriendo los niños de hambre. Aquí los jóvenes no pueden ir al colegio, mucho menos aún a la universidad. Aquí todavía el sistema educativo es precario. Aquí educación de calidad, poquita. Aquí Pilo paga es un sofisma. Aquí hay muchas cosas. Aquí se ha muerto más gente por el sistema de salud que por el mismo conflicto armado. Están los datos. Aquí se roban la plata de la salud. Aquí se roban la plata de la alimentación de los niños. Aquí todavía estamos por lograr constituir un Estado y una sociedad democrática que le brinde soluciones a los grandes problemas del país. Lo que se firmó es un arreglo por la paz, pero la paz tenemos que lograrlas todas. La paz es que la universidad le aporte al país. La paz es que la universidad de calidad prepare profesionales íntegros, con fuertes elementos de ética. No que salgan a ver cómo me meto yo al Estado, porque el Estado es una mina donde yo puedo ir a robar. No, la paz es valores. Los valores aquí se han perdido. Aquí lo que pululan son los antivalores. El dinero rápido, los mejores tenis, el tal, no sé qué, el mejor carrito, la mejor moda, yo voy para adelante, consigo plata, como sea. Esa es la sociedad que se merece el país, que merecemos todos y que debemos lograr conquistar. Bueno, William, muchísimas gracias, doctor, muy gentil. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo, Sí, William. que esté muy bien. Bueno, gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Chao, mi hermano. Realizaremos el análisis del discurso, donde lo que vamos a realizar es una relación entre los conceptos que hemos visto en el transcurso del semestre del libro Psicología Social de Meyer. A su vez lo vamos a relacionar con la entrevista que le realizamos al señor William, sociólogo de la Universidad Nacional, y con la realidad social que estamos viviendo en Colombia. Algunos conceptos que vamos a relacionar son, el primero de ellos sería el locus de control. Lo que entendemos por locus de control es cuando creemos que tenemos el locus de control es uno de los conceptos que podríamos definir como que es cuando una persona cree que tiene el control sobre una situación, pero que en realidad no lo tiene.
Entonces, en ese caso podríamos relacionarlo directamente con el gobierno. El gobierno creía que tenía el control sobre la situación de seguridad del país. Luego, cuando empiezan a verse los levantamientos en armas de los grupos insurgentes, vamos a notar cómo el gobierno empieza a montar estrategias para poder volver a ese control que creía que tenía en el momento, pero que hasta la fecha de hoy no se ha podido sostener. Esto lo evidenciamos en la entrevista que nos da William, cuando él dice que el poder lo repartían entre liberales y conservadores, pero que luego se salió de control ese arreglo y empezaron a salir grupos al margen de la ley que querían buscar el poder por medio de las armas. El otro concepto del que voy a hablarles es la desesperanza aprendida. La desesperanza aprendida es cuando de tanto realizar intentos por realizar un avance o algo positivo, encontramos siempre situaciones negativas o no las esperadas. Entonces, en este caso tenemos directamente el planteamiento de los colombianos. Muchos de los colombianos creen que el proceso de paz no va a ser positivo o no se va a poder llevar a cabo en su totalidad, porque ya hemos visto propuestas anteriores en las cuales solamente se ha quedado en eso, en propuestas, o en arreglos mal hechos donde simplemente se hace una reparación mal hecha, cosas por el estilo. Entonces, por esto, las personas ya no tienen fe en el proceso de paz, y eso lo vimos evidenciado en el plebiscito. Durante el recorrido también podemos encontrar otro concepto muy importante, que es el error de atribución, donde allí los medios de comunicación se encargan de influenciar estos mitos sobre el plebiscito del no, para que las personas y los izquierdistas que están apoyando este proceso y creando influencia por medio de las redes sociales a las personas para votar en el no del plebiscito. También podemos encontrar otro concepto importante, como es el sesgo retrospectivo, que es el fenómeno del siempre lo supe, donde aquí las personas por vivencias que ya tuvieron anteriormente entran a pensar de que no va a pasar una paz en Colombia. Otro de los conceptos que encontramos en esta entrevista, y tal vez la más arraigada, es la persuasión. El doctor William nos hablaba de que prácticamente durante todo este proceso de paz, los medios de comunicación han tenido una mayor influencia sobre los ciudadanos, porque realmente no nos han dado la información verdadera, sino prácticamente han intentado censurar en su mayoría la información, de tal manera que por presión del grupo nosotros llegamos a actuar como ellos sin tener una razón suficiente. También está la obediencia, que es cuando una persona realiza una acción por orden de un presidente o de un jefe y vuelve y juega. Entonces la presión del grupo ejerce sobre esa persona y esa persona termina realizando una acción, ¿sí? Y se pierden los valores y la parte ética. Muchas gracias.